Hola, ¿qué tal? Les saluda su docente Enrique Arturo. Vamos a desarrollar la pregunta número 2. El primer enunciado dice: la materia en procesos químicos se puede transformar en energía, que se puede calcular según la ecuación E igual mc cuadrado, o sea, la ecuación de Albert Einstein. Esa ecuación que usted ha escuchado hablar, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es en realidad una equivalencia. En la teoría relativista de Einstein se indica de que la masa tiene una equivalencia en energía. Y según hoy en día la teoría de los campos cuánticos, se menciona de que todo tipo de materia corpuscular es energía dentro de un campo cuántico. La materia está constituido por partículas. Estas partículas se conocen como unidades estructurales, que pueden ser los átomos, pueden ser las moléculas, o pueden ser un agregado cristalino de iones, ¿verdad? Todo esto conforma un cuerpo sólido, líquido o gaseoso, que es lo más común, ¿ya? Que tiene lógicamente una determinada masa y ocupa un lugar en el espacio, llámese que tiene un volumen. Para que esta parte de la materia se convierta en energía, hay una relación que es la siguiente. La variación de la energía tiene una equivalencia en correspondencia a la variación de la masa del cuerpo, que va a convertirse en energía, multiplicado por la velocidad de luz elevado al cuadrado. Esto tenlo muy en cuenta. Pero la pregunta es: ¿bajo qué condiciones esto ocurre? Lógicamente que se requiere que esto manifieste la ruptura de la fuerza fuerte. Y para que una pequeña masa se convierta en energía, lógicamente que esta debe de moverse, debe de viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. No se dan en las reacciones químicas. Hay que diferenciar lo que es una reacción química de una reacción nuclear. En una reacción química, lo que ocurre es que los átomos se reacomodan. Por ejemplo, si yo tengo la reacción química entre el sodio, por ejemplo, y el agua, se obtiene un cuerpo que es soluble en el agua, llamado hidróxido de sodio, y se libera un gas llamado el gas hidrógeno. Lo que está ocurriendo aquí es simplemente que hay un reacomodo atómico. Pero la pregunta es si el sodio, antes los átomos de sodio estaban unidos entre ellos, pero ahora el sodio se une con el oxígeno. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se han roto los enlaces. Pero el enlace que se rompe es un enlace que une a los átomos. Los átomos de sodio se han separado, y en el caso del agua, el átomo de hidrógeno se ha separado del átomo de oxígeno. Pero esta es una separación a nivel de átomo, no es a nivel de núcleo. Entonces, la energía que se requiere para romper enlaces entre átomos es muy, pero muy pequeña a la energía que se estaría requiriendo para romper núcleos de los átomos de sodio, átomo de hidrógeno y átomo de oxígeno. Por esa razón, cuando tenemos una reacción química, hay energía involucrada. Esta energía involucrada a veces lo conocemos como la entalpía de la reacción. Esta energía, en este caso, es liberada, pero esta energía es pequeña comparada con la desarrollada en una reacción nuclear. Entonces, en este caso, vamos a indicar de que esto ocurre en procesos nucleares. Experimentalmente se lleva a cabo en procesos nucleares. ¿Por qué? Porque en estos procesos nucleares se vence a la llamada fuerza nuclear. Y si tú has escuchado hablar, por ejemplo, de conceptos como lo que es la fusión, o lo que es la fisión, o lo que es la desintegración radioactiva con emisión alfa, con emisión beta, con emisión gamma, todos esos procesos son procesos nucleares. Y ahí sí podríamos dar a conocer de que parte de la materia del cuerpo original, cuando transmuta, o sea, cuando cambia de identidad, se altera el núcleo, porque se modifica el número de protones. Entonces, en ese caso, la masa no se conserva. Ahora, tú me preguntarás: profesor, ¿y en una reacción nuclear qué cosa pasa? Vámonos con un ejemplo. Si yo te pongo acá un ejemplito, por ejemplo, el caso del uranio, número atómico 92, número de masa 238. Este uranio es un uranio que existe en la naturaleza, pero el uranio es radioactivo, naturalmente hablando. Y lo que aquí va a pasar es que el uranio va a expulsar partículas. La partícula que expulsa cada núcleo de uranio es la partícula alfa, y también libera energía. Ahora, aquí aparece un núcleo nuevo, porque cuando él expulsa una partícula alfa, esta partícula alfa tiene dos protones.
Entonces, si él tenía inicialmente 92 y ahora tiene 2, la pregunta es, ¿cuánto quedó? Quedó 90, ¿verdad? De igual manera, esta partícula está llevando a 4 nucleones fundamentales que antes se encontraban acá. Si han salido 4, lógicamente, ¿qué me queda? 234, ¿verdad? Ya que la suma tiene que ser esta cantidad. Entonces, a nivel de partículas hay conservación de la cantidad de partículas, ¿no? Cantidad de protones, cantidad de neutrones, ¿no? Ahí sí, mira, hay conservación de la cantidad de protones y neutrones. En esa parte no hay problema. Pero este señor que está acá ya no es el uranio. Si usted coge su tabla periódica, se va a dar cuenta que este señor es el torio. O sea, el torio sería el núcleo hijo y él es el núcleo padre. Él se convierte en él, expulsa la partícula alfa y libera energía. Ahora la pregunta tuya será, profesor, y dígame usted de dónde viene la energía. Justamente eso es lo que yo quería comentarte. Esa energía, jóvenes, viene debido a que aquí no hay conservación de la masa. O sea, la masa del uranio inicial no va a ser igual a la suma de estas masas como ocurrió en una reacción química. En una reacción química sí hay conservación de la masa, pero en una reacción nuclear no hay conservación de la masa. La masa del torio más la masa de la partícula alfa lo llamaré masa final. Profesor, pero esta masa más esta masa es igual a esta masa. No. Esto se llama número de masa. La masa no es igual al número de masa, no se olviden ustedes, ¿ya? Entonces, estos valores, jovencitos, van a ser diferentes. Este valor va a ser mayor que este valor. Por lo tanto, la diferencia es esto. O sea que esta diferencia, que usted lo llamaría delta de M, que es masa inicial menos masa final, esta diferencia es la que tiene una equivalencia en energía. Exacto. Y lo utilizas mediante esta ecuación. Lo vas a calcular mediante esta ecuación. Y eso ocurre, no se olviden, en procesos nucleares, no ocurre en reacción química. Entonces, con ese pequeño comentario, ¿no? Con esa pequeña explicación, dice, la materia en procesos químicos se puede transformar en energía, hasta ahí está bien. ¿Y que se puede calcular según la ecuación? No, eso es enunciado incorrecto. Luego nos dicen acá en la segunda, vamos a colocar acá un 2 en Romanos, dice la materia sólida, la materia líquida y gaseosa tienen masa. Claro, la materia sólida, por ejemplo, la pizarra, por ejemplo, el lápiz, por ejemplo, la piedra, son materias sólidas, ¿sí o no? Materia líquida tenemos el agua, tenemos el aceite, tenemos el alcohol, tenemos el querosene, son materias líquidas. Y materia gaseosa tenemos, por ejemplo, el aire, que es una mezcla, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Entonces, todas estas formas de materia tienen masa. Pero luego dice, en cambio, las partículas subatómicas, que son protón, neutrón y electrón, por ser diminutas, se consideran de masa despreciable. Pero luego dice, y no se les considera en los cálculos. La respuesta es falso. Sí se considera. Imagínate que no se consideran. Si no se consideran, entonces la pregunta sería, ¿cómo se explica que los átomos tienen masa? Profe, es que la masa del átomo se concentra en el núcleo. Ok, pero ¿y el núcleo qué tiene? Tiene protones y neutrones. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo tú consideras o calculas la masa del núcleo? Conociendo la masa del protón, del neutrón, ¿sí o no? Claro, sí se utiliza. Lógicamente que la masa de un protoncito, un neutroncito es despreciable. Pero en la práctica, si bien es cierto, el núcleo de un átomo tiene, no sé, 6 protones, por ejemplo, te hablo del carbono, en la práctica tú lo que vas a encontrar van a ser miles de millones de átomos de carbono. Son despreciables, pero como son numerosos, caramba, sí influyen. Inclusive acá influyen, mira. Acá yo estoy considerando la masa de los protones y los neutrones. Ahora, hay ecuaciones nucleares, por ejemplo, la emisión es beta, en la cual se expulsan electrones, que son partículas que salen del núcleo. Y un electrón tiene una masa pequeñita, pero para fines de cálculo de energía nuclear sí es
importante considerarlo, ¿ya? Entonces acá dice que se considera, no se consideran los cálculos. Ese enunciado es falso. Sí se considera, ¿ya? Sí se considera, coma, ejemplo, en reacciones nucleares. No individualmente, sino como un conjunto grande de subpartículas. Ahí sí sería correcto. Vámonos al enunciado 3 para dar respuesta a esta pregunta. En todas las transformaciones físicas, químicas y nucleares, siempre está involucrada la energía. Ese enunciado es verdadero, chicos. La energía, en realidad hablar de energía es meternos en un campo que todavía no está muy claro a nivel de la ciencia. Hay diversos enfoques de qué cosa es energía. En la mecánica clásica hablamos de que la energía tiene que ver con la capacidad de efectuar o realizar trabajo, ¿verdad? Pero eso es a nivel clásico, ¿no? A nivel de la mecánica, ¿no? De cuerpos grandes. Pero a nivel de cuerpos pequeños, a nivel del nanomundo, en la parte de mecánica cuántica, no es tan sencillo hablar de energía. Sin embargo, en química podríamos nosotros decir que la energía es una propiedad intrínseca, ¿ya? Es una propiedad intrínseca de la materia. Podríamos decir que no existe energía sin materia. En otras palabras, cualquier forma de energía implica la presencia de materia. Claro, por ahí sí, por ahí hablamos del concepto de la luz, por ejemplo, que es energía, ¿no? Los campos electromagnéticos, ¿no? Es energía, pero hay una materia que en mecánica cuántica se le denomina fotones. En el mundo de la química, cuando hablamos de materia, estamos hablando de partículas corpusculares, protones, neutrones, electrones, ¿no? Entonces, en el mundo del núcleo hay energía, claro que sí, hay energía de enlace, enlace nuclear. Entre la relación del núcleo con el electrón hay una energía almacenada, ¿no? Se llama energía eléctrica. Entonces, en todo proceso en el cual esté presente la materia hay un tipo de energía. En mecánica se habla de energía potencial, energía cinética, en un resorte, en un material elástico, la energía elástica. ¿Se dan cuenta? A nivel de la presencia de los campos magnéticos y eléctricos también hay energía, ¿ya? Entonces, este enunciado sería verdadero y la respuesta sería falso, falso, verdadero. Vámonos a la siguiente pregunta.